Segundo libro de Samuel, el capítulo número 2, el versículo 6, dice de la siguiente manera: Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Pero mire lo que dice el versículo número 7. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Este versículo me quedó sonando bastante porque explorando algunos canales, explorando la palabra del Señor e indagando en este versículo, me encontré con una historia. Pues parece ser que la historia es real, una historia que narran que hace aproximadamente 600, 700 años atrás sucedió algo muy curioso. En Estambul, Turquía, había una población que se parece mucho a las actuales favelas, a las actuales comunas, donde habían fronteras invisibles que no se podían traspasar, no se podían pasar a los otros lugares, eran fronteras muy importantes. Pero en Estambul, Turquía, hace aproximadamente 600 años, habían unos grupos que era el grupo de los judíos, el grupo de los armenios, el grupo de los árabes y el grupo de los cristianos. La historia narra que cada uno de ellos tenía sus propias fronteras, pero lo curioso de esta historia es que en cierta ocasión iba un judío, el más adinerado, el que tenía muchísimo poder adquisitivo, mucho dinero, iba indagando en estos versículos, en los que acabamos de leer, y pensaba también en Job. Y sucedió como en ocasiones nos pasa a nosotros, que estamos andando y se nos va en ocasiones la mente y nos elevamos en el pensamiento, y así estaba este hombre y se le olvidó que estaba pasando la frontera invisible y entró al barrio de los árabes. Estaba prohibido que entrara a ese lugar. Y dice la historia que él, cuando traspasa eso, está pensando lo que dice: Jehová empobrece, Jehová enriquece, y dice en su mente: bueno, sí, el Señor tiene poder y Él es el dueño del oro y la plata, pero a mí no creo que me pueda quitar todo lo que tengo. Yo soy un hombre muy rico, tengo mucho dinero, y el dinero que tengo es un dinero de muchos años, de familia, de herencias, tengo fábricas textiles, tengo dinero en abundancia en los bancos, tengo empresas, tengo dinero en oro, tengo dinero en joyas, tengo dinero en los bancos, y si aún el Señor me quitara todo eso, tengo mis herencias y mis tierras, es decir, mi dinero es mucho. Es imposible que se me quite todo lo que tengo. Y cuando pensó eso, ya lo estaban deteniendo y lo tenían cercado los árabes, y le decían que se detuviera, y lo llevaron justamente donde su superior y lo acusaban de haber cruzado la frontera invisible, de encontrarse en un lugar que no le era permitido a un judío. Y en medio de ese dolor, en medio de esa angustia, él olvidó el pasaje y cuenta la historia que lo sentenciaron a muerte. Y cuando ya estaba a punto de ser ejecutado, cuando estaba a punto de ser degollado por su verdugo, llega alguien y se le acerca al hombre de autoridad en ese barrio y le dice al oído que ese hombre era el más rico de todos los judíos. Entonces manda al verdugo que se detenga, que no lo mate, y lo llama: ¿es verdad que eres uno de los hombres más adinerados de todos los judíos? El hombre dice: en verdad sí, yo soy el que más dinero tiene de todos mis hermanos, de toda mi población, de toda mi comunidad, soy el que más dinero tiene. A lo que le dice el hombre que era encargado de asesinarlo en ese momento, le hace la siguiente propuesta: te perdono la vida con la única condición de que en este documento firmes que todo lo que te pertenece hasta este instante pasa a ser mi propiedad.
judío, en medio de que su vida corría peligro, no lo pensó dos veces, tomó y firmó el documento. Y fue libre. Ya había caído la noche, estaba muy tarde. Y cuando iba para la casa pensando que ya había perdido todo y también pensando en su desesperación, llega a su hogar, no habla con su esposa, se dirige a la habitación y descansando vuelve y piensa en este pasaje. Primer libro de Samuel, capítulo 2 y versículo 16, y dice: es cierto, hoy he comprobado de que el Señor tiene todo el poder de quitarme lo que tengo. Ya no tengo absolutamente nada. He visto el poder de Dios y de una u otra manera pasa lo que sucede con nosotros a diario. Como que viendo el poder de Dios, aún así nosotros dudamos de Él. Aún así en nosotros ocurre que volvemos a fallarle a Dios con nuestro pensamiento. Él volvió a fallarle otra vez a Dios y dice: ya entendí que Dios tiene todo el poder para quitarme. Pero ahora es simplemente imposible yo volver a adquirir tantas riquezas. Me costaría 4 o 5 vidas volver a adquirir todo el dinero que tenía. Es imposible. Pero déjenme decirles que esa noche, esa precisa noche, se levantó una tempestad tan fuerte, pero tan fuerte, en Estambul, Turquía, como nunca había sucedido y como no ha sucedido hasta el momento en ese lugar. El aguacero, el agua caía con mucho ímpetu. Después empezaron a venir los truenos. Después de los truenos, los rayos, y eran más fuertes y más fuertes. Y un rayo de esos fue tan fuerte, tan grande, que cayó justo en la casa de aquel hombre a quien este judío retador había firmado todas sus pertenencias. Y no solamente en su casa, sino justamente en su oficina, quemando todos los documentos, destruyendo toda evidencia de su poder en ese lugar. Al otro día, este judío recuperó todo lo que había perdido en un solo segundo. Y pensó: me acosté como el hombre más pobre y me he levantado nuevamente como el hombre más rico. Definitivamente, el Señor da y quita, enriquece y empobrece. De Él nosotros todos dependemos. Dependes y dependo del único Dios verdadero, a quien tenemos que rendirle cuentas de nuestras vidas. No importa por lo que pasemos, simplemente entendamos que hay alguien más grande que está dispuesto todos los días a ayudarnos. Que el Señor Jesús les bendiga.